El día de hoy vamos a crear un cliente que permita utilizar las funcionalidades que hemos creado en el cuya finalización la hicimos en la clase anterior. Vamos a empezar creando el proyecto. Para hacer las cosas más fáciles vamos a crear directamente una aplicación de tipo Java. ¿Ok? Le damos siguiente. Vamos a decir que se va a ubicar es una aplicación básica. No es una aplicación de base de datos, sino una aplicación básica. Vamos a tener. Listo. Hay algunas cosas que debemos tener cuidado para que esta aplicación funcione correctamente. Primero, que tenemos que agregarle aquellas librerías que va a utilizar y que en este caso son las librerías de Glassfish, debido a que vamos a conectarnos a él y vamos a utilizar la plataforma Java Empresarial 5. Lo segundo es que debemos poder tener acceso a las funcionalidades de nuestro EJB. Para esto, la plataforma nos indica que lo único que necesitamos sería aquella interfaz, solo la interfaz que va mediante la cual nosotros vamos a comunicarnos con el servidor. En este caso, lo único requerido para poder comunicarnos con el servidor será tener una copia de esta interfaz. La interfaz SUMI Administración Gestión FACAE Remote. Ahora, para simplificar un poco las cosas, sabemos que esto nos ha generado un punto YAR y en ese YAR se encuentran tanto las interfaces como las clases que implementan esas interfaces. Entonces vamos a agregarlo como una librería a la aplicación. No debería ser así. Deberíamos empaquetar solamente aquellas interfaces a las cuales queremos tener acceso. Vamos a hacer esto para ahorrar tiempo, solo con esa finalidad. Entonces lo primero que hacemos es agregar aquellas librerías que necesitamos. En este caso vamos a agregar acabamos de realizar y además vamos a crear una biblioteca de clases, ¿no? ¿No? Donde vamos a añadir aquellas librerías que necesitamos para utilizar las herramientas de la plataforma. Vamos a añadir unas que se encuentran dentro de la carpeta de instalación de Glassfish y en la carpeta zip. Algunas que vamos a necesitar sería el appser launch, appser rt. Vamos a necesitar también el j2, perdón, el appser launch, el appser rt, el j2ee, el java ee. Además, como vamos a utilizar persistencia toplink, vamos a necesitar las librerías de toplink. Esto va a ser básicamente lo que vamos a necesitar por el momento. ¿Listo? Y entonces tenemos básicamente dos librerías agregadas, el EJB y estas que hemos creado. Ahora sí vamos a empezar. Primero tendríamos que verificar qué tipos de datos requerimos para ser pasados hacia el servidor. Entonces verificamos cuál es nuestra puerta de acceso hacia ese servidor. Y vemos que en nuestro FACAE a lo que llamamos es en nuestro FACAE a lo que llamamos es a un método llamado insertar sector que pide como metro
un sector TO. Entonces veas qué tipo de datos requerimos para un sector TO. Requerimos el código, descripción, latitud, longitud y un booleano que nos indique si está activo o no. Entonces en base a eso vamos a crear una interfaz sencilla, ¿no? Vamos a crear un paquetito. ¿No? En este paquetito, el tipo de interfaz que vamos a añadir va a ser un internal frame. ¿Ok? En los ejemplos posteriores vamos a ver cómo utilizar los internal frames. Este ejemplo vamos a ver, vamos a desarrollarlo fácilmente con un JDA para no complicarnos más. Vamos a darle como nombre JDEC insertator. Listo. Veamos los campos que se necesitaban, que era código, descripción, latitud, longitud y activo. Añadimos las etiquetas correspondientes. Código, descripción, latitud, longitud y para utilizar la casilla activo vamos a utilizar un checkbox. Indica si es verdadero o falso. Listo. Ahora para cada uno de esos campos añadimos una caja de texto. Descripción un poco más grande. Latitud. Longitud. Y activo. Necesitamos dos botones básicos, que serían un botón aceptar y un botón cancelar. Tenemos nombres adecuados a este texto. Listo. La interfaz ya está lista. Ahora debemos crear un método mediante el cual podamos conectarnos al servidor. Para eso lo que vamos a necesitar sería crear algo que permita tener al cliente un acceso a esa fachada. Para tener acceso a esa fachada, el patrón de diseño nos indica que debemos tener una gestión de delegación, aplicando el patrón delegate. Y del mismo modo, este patrón delegate vamos a utilizar un patrón singleton que nos dice que las cosas se deben crear solo una vez si es que no han sido creadas anteriormente, y las demás veces que se necesiten simplemente deben ser usadas y ya no creadas. Utilizando ese patrón de diseño vamos a crear en nuestro ejemplo app un paquetito
que se llame ejemplo app-delegate. Y en este paquete creamos nuestra clase, que va a ser nuestra clase delegadora. Sobre esta clase vamos a crear nuestra delegación. Ahora, para un poco de tiempo en codificación, voy a copiar un código que ya tengo listo y vamos a explicar paso a paso de qué trata. ¿Listo? Bien, vamos empezando línea a línea y mientras voy corrigiendo los errores les explico de qué se trata. Hay dos atributos muy importantes en esta clase. Uno llamado uno llamado gestión delegate, que es del tipo ejemplo delegate, que es la misma que a la vez es estático, y una gestión facae, que debe ser del tipo de la fachada que hayamos creado. En este caso, nuestra fachada para el EJB básico 1 se llama operaciones facae remote. Ok. Operaciones facae remote. ¿Por qué este es estático? Porque vamos a poder acceder a este de una manera estática sin necesidad de crear objetos de esta clase. Y vamos a ver por qué es importante. Creamos un constructor que no reciba parámetros y que pueda lanzar una excepción. Y vamos a ver esta parte. Definimos un objeto properties al cual le vamos a añadir dos propiedades que son estas: el host inicial y el puerto inicial. El host inicial hace referencia a la IP a la cual me voy a conectar, ¿no? Y el puerto inicial al puerto al cual me voy a conectar, que por defecto es 3700, donde se instala nuestro servidor Glassfish para atender requisiciones de JBS. Bien. Luego definimos un contexto inicial. Para definir un contexto inicial, las dos formas: definirlo con un parámetro o definirlo sin parámetros. Y al definirlo sin parámetros, lo que vamos a hacer es que tome los valores de localhost y 3700 por defecto. En cambio, cuando definimos con parámetros, podemos cambiar la IP y el puerto de nuestro antojo, ¿no? Luego hacemos una llamada a esta fase remota, que se llama operaciones facae remoto, haciendo una búsqueda, un lookup a este contexto inicial. Y tenemos que buscar dentro de este contexto aquello que necesitemos. ¿Cómo podemos hacer la búsqueda? La hacemos por JNDI, Java Naming Interface. Y para hacer esto hay muchos métodos. El que yo prefiero es darle la data completa a la clase. ¿Qué quiero decir completa? El nombre completo de los paquetes más el nombre completo de la clase. En este caso, operaciones facae remote se encuentra dentro del paquete ejemplo.facae. Entonces, para poderlo ubicar, le damos primero el nombre completo del paquete, punto, y el nombre completo de la clase. De esta manera podremos ubicarla, ¿no? Eso significa que va a buscar en el contexto inicial que hemos definido anteriormente con las propiedades antes mencionadas, algo
llamado operaciones Facade Remote que se encuentra dentro del paquete ejemplo Facade. Y esto que va a encontrar lo va a almacenar dentro de esta variable llamada gestión Facade. Eso es lo que hace este trozo de código. Listo. Sigamos. Aquí aplicamos un poco de singleton, ¿no? Esto es el método sobre el cual vamos a aplicar un poco de singleton. El método se llama getInstance y devuelve un objeto del tipo ejemplo delegate. ¿Y qué es lo que hace? Si es que la variable gestión delegate es nula, créala. En caso contrario, utilízala. Eso tan simple es aplicar singleton. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Por cada uno de los métodos que querramos tener acceso y que ya hemos publicado en fachada, tenemos que tener su par en el delegate. En este caso tendremos que tener un método llamado insertar sector que no regrese ningún valor. Entonces vamos a tener un método. No es necesario que se llame exactamente igual. No es necesario que se llame exactamente igual. Listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Con esto estamos logrando aplicar una forma de acceso fácil e intuitiva hacia los métodos que hemos publicado en el servidor. ¿Por qué fácil e intuitiva? Porque los clientes que deseen utilizar las funciones del servidor van a tener todas esas funciones almacenadas en una clase dentro del cliente, que es esta clase, ejemplo delegate. Y para poder utilizarlas, lo único que necesitamos es de forma estática llamar al método getInstance y luego llamar a todos aquellos métodos que querramos utilizar. En este caso solo tenemos uno llamado insertar sector. Recordemos que el parámetro que necesita es un objeto de tipo sector. Ahora, dentro de insertar sector, vamos al evento click, ¿no? Al action perform del botón aceptar. Y ahí vamos a crear un objeto del tipo Teo y vamos a llamar a esa función para realizar la inserción en el sector que tanto queremos. Listo. Código. Vamos pasando parámetro a parámetro que necesite el objeto del tipo sector Teo para llenar. En este caso estamos obteniendo el código de la caja de texto código, sacándole el texto y dándole los espacios en blanco a fecha que hayan de más. Lo mismo vamos a hacer para los demás campos.
Y para el campo activo recordemos que necesitamos un boolean, pero como objeto, no como tipo primitivo. Lo que nos va a devolver la caja, el checkbox que hemos creado es un tipo primitivo. Por lo tanto necesitamos crear el objeto boolean. Entonces, creamos un objeto boolean que vamos a llenarlo. El método isSelected del checkbox me dice si es que está seleccionado o no. Esto sabemos si dio check o no dio check el usuario. Tenemos lleno el objeto tipo sorteo. Ahora lo que nos faltaría llamar sería a el delegate que ya hemos creado, que tiene las funciones que nos van a permitir conectarnos al servidor y utilizar el método que hemos creado en el servidor. Y esto es todo. Por eso les decía que es tan sencillo y es tan eficiente crear un delegate. No importa dentro de qué clase estemos, llamar a las funciones del servidor va a ser tan sencillo como utilizar una sola línea de código. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya lo hicimos en esta clase. Aquí se acaba lo necesario en insertar sector. Lo que faltaría sería crear el menú necesario, ¿no? Para poder acceder a esa interfaz. Hice un JMenu item. No. Tengo que hacer un menú. Un menú. Y este lo añado dentro de esto. Y este va a ser la opción insertar. Listo. Dentro de esta opción insertar me voy al action performed. Hay dos opciones, irnos al action performed o utilizar la utilidad action de el framework que nos está brindando esta plataforma, que es el framework, ¿cómo se llama? Frameworker, SwingWorker. NetBeans nos proporciona la utilización de este framework, que es básicamente una utilidad para desarrollo ágil basada en Swing, de SwingWorker, que lo que nos va a brindar es una serie de utilidades para hacer más fácil el desarrollo de nuestras aplicaciones basadas en Swing. Para no confundirlo, este primer ejemplo muy básico, no vamos a utilizar las utilidades de SwingWorker, sino ya no vamos a llamar a esa ventana de diálogo. ¿Ok? La ventana de diálogo se llama inserta sector. Por lo tanto, creo un objeto pide parámetros, vemos qué parámetro nos pide, el frame que es el padre y el modal que es verdadero o falso dependiendo si es modal o no. Modal significa que permite jugar con otras ventanas y dar clic en otras ventanas, y si es que no fuera modal, y si es que fuera modal significa que lo único que podemos tocar de nuestra interfaz es ese diálogo hasta que no lo cancelemos. ¿Ok?
Entonces, aquí le ponemos que no hay padre y que sí es modal. Listo. Decimos que va a estar en el centro de la pantalla y que va a ser, decimos que va a ser visible, si no el usuario no lo ve. Ahora, ha faltado una cosa a definir en el diálogo, que es una vez que eh, se inserta el sector, indicar al usuario que se ha insertado satisfactoriamente. Es así. Mm, Nuevamente recurro a mis clases antes utilizadas. Ok. Listo. Y que a su vez el método cancelar va a permitir cerrar este logo, ¿no? Listo. Aparentemente esto es lo que necesitamos. Vamos a darle una reiniciada a nuestro Glassfish, por si acaso. Listo. Se inició. Vamos a probar nuestro ejemplo. Y nos brinda este mensaje indicando que realmente se ha insertado. Eh, Deberíamos verificar si realmente se ha insertado. Vamos a entrar a nuestra consola de administración del Postgres. No, perdón. Para verificar si en este código ya hay algo insertado. No recuerdo si es aquí o es... No es en este. Es aquí. Y vemos que con el código que acabamos de utilizar ya se insertó en la base de datos los valores correspondientes. Esto significa que el ejemplo ha concluido satisfactoriamente. En las clases subsiguientes
podremos ver ejemplos más avanzados utilizando ya algo de Beam Bindings y resolviendo las dudas que tengan pendientes. Muchas gracias.